lo ocurrido en estos últimos días en este caso. Tras casi 3 meses del enfrentamiento registrado en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos del ejército, han salido a la luz testimonios que refutan la versión oficial sobre el hecho y que culpan a los militares de haber fusilado a 22 personas. La Procuraduría General de la República señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos de los testigos. Tras los testimonios publicados por AP y la revista Esquire, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación sobre el enfrentamiento. La organización internacional Human Rights Watch afirmó que el asesinato por parte de elementos del ejército mexicano a un grupo de 22 presuntos delincuentes es la peor masacre de civiles de este sexenio. La ruleta no deja de girar, negro o rojo. Así están las cosas para pensar, y creo que esto se inscribe en el cúmulo de dudas de lo que pasa en México y en el cúmulo de dudas de lo que no necesitamos. Pues empiecen su juego, señores. ¿Quién abre el juego, José Alam? Yo creo que esta vez te toca abrir, ¿o quieres que abra yo? Tú dime si son las cartas que lo deciden dado, ok, adelante. El juego de manos. Usted mándele. Tírelo, no sea valiente, hombre. Oscar. Yo no acabo de entender ese juego, ¿sí? Yo tampoco. Vas, José Alam. Bueno, pues finalmente yo creo que hay nuevas revelaciones. La revista Square dio a conocer una entrevista de una supuesta testigo en la que ella afirma que hubo excesos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, que estaban rendidos y que fueron ejecutados de manera inmediata a las 22 personas que se presumen en el municipio de Tlatlaya. Pero ¿a qué voy? El golpe no va a ser, si hay un golpe o no al gobierno de Enrique Peña Nieto, no va a ser lo que arrojen los resultados de la Procuraduría General de la República. Mucho se ha hablado de que hay organismos internacionales revisando el tema, y recordemos que en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió varias recomendaciones del Comisionado Nacional de la ONU, esta organización de derechos humanos que revisa los excesos y presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y del Estado, de las 47 naciones que lo pertenecen. Entonces, si se acredita que hubo excesos por parte del ejército, el mayor golpe para el gobierno de Peña Nieto va a ser la presión internacional y el señalamiento de la ONU en 2017, cuando corresponda en las próximas recomendaciones a través del examen periódico universal. Bueno, yo creo que habría que ver qué tanto va a resistir ese golpe, ¿no? Porque evidentemente ya resistió uno, que fue el del caso Atenco. O sea, evidentemente, ¿como un hecho? O sea, viene sí, claro, evidentemente para mí es un hecho que el gobierno de Enrique Peña, no sé por qué, no sé si sea casualidad, pero bajo su mandato, tanto gubernamental en el Estado como en la presidencia ahora, pues los elementos de seguridad han caído en dos excesos muy fuertes, el de Atenco y ahora ¿no? Evidentemente la presión internacional va a estar en algún sentido con él, pero ¿qué tanto va a resistir? Ya resistió uno y aún así llegó precisamente a la presidencia de la República. Y el otro elemento que yo creo que querría poner en la mesa sería precisamente el del ejército, una de las instituciones con más reconocimiento por parte de la mayoría silenciosa, por parte del ciudadano, y sin embargo, al menos aquí en el Estado de México en los últimos meses, pues ya ha caído 2 veces en desgracia, ¿no? Uno el caso Tlatlaya, el otro asunto el de Tenango, ¿no? En donde militares estuvieron precisamente involucrados en otro asunto. No quiero pensar que vaya a ser el inicio de algo que precisamente ahora viene a decaer sobre su imagen y sobre el trabajo que estaban realizando. Pero es que acaso esto nos lleva a nuevamente cuestionar, el ejército no tendría que estar en las calles, o es tan desesperante la situación, es a veces tan impotente, o tanta impotencia la que puede sentir el gobierno para decir, el ejército y la marina es lo único que nos queda para frenar esta situación que está fuera de control. Ver, pero ¿quién gana con esto? Si al final ni el ejército puede... Yo quiero empezar, con un asunto. Todavía no está probado y comprobado que este acontecimiento haya sido provocado por el ejército, es decir, un presunto, una presunta matanza, ¿no? Luego de que se hubieran rendido ante un enfrentamiento con un grupo de la familia, ¿no? Entonces no está todavía acreditado. Inclusive la Comisión de Derechos Humanos ha dicho, en 6 semanas yo les digo cómo está la situación. Y manejan que hay indicios de que pudo ser enfrentamiento. Así es. Y recalcan ese asunto, todas las autoridades, inclusive de manera muy rápida, ¿no? Dijeron, fue un enfrentamiento.
Yo quiero retomar un asunto que daba a conocer hoy en su columna Carlos Ramírez, que decía, ¿quién vuelve a retomar el tema después de algunas semanas de que hubiera ocurrido? Un medio estadounidense. ¿Por qué un medio estadounidense y por qué en un medio nacional? Y se pregunta Carlos Ramírez, es parte, dice él, es una teoría evidentemente, de una presión que hay de parte del gobierno de Estados Unidos por volver a infiltrarse en las decisiones militares de este país que de manera tan clara utilizó durante la administración pasada. Yo a lo que voy es, ¿quién tiene la intención otra vez de revivir este tema? ¿Por qué? ¿Y hacia quién va dirigido? Yo al principio señalaba los organismos internacionales y digo que el tema rebasa al contexto estatal, porque obviamente la Procuraduría General de la República es un organismo que depende del presidente de la República, ¿por qué no decirlo? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues bueno, tampoco esperemos que señale una recomendación contundente al ejército, que es una institución respetada en este país. ¿Por qué trascienden en Estados Unidos? Porque finalmente son organismos como Amnistía Internacional que supone que están revisando los hechos y hay una declaración de una testigo que está señalando que hubo excesos. Entonces, al haber organismos internacionales, hay una presión internacional hacia el gobierno de Peña. Repito, el tema de Salvador Atenco no fue revisado por la ONU en su momento, no entró dentro de las recomendaciones que hizo el comisionado de la ONU a México. Se señalaron excesos por parte del ejército correspondientes al gobierno de Calderón, y ahora que se confirmara en 2017 que también en el gobierno de Peña hubo excesos y que hubo ejecutados por parte del gobierno de Estados Unidos, sería en un año previo a la renovación presidencial de este país. Por eso creo que la presencia de que los medios estadounidenses lo señalen es porque ya hay una presión internacional que está tratando de investigar los hechos para llevarlos a la ONU, no a los organismos, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a la CNDH. Esto creo que ya rebasó a las instituciones del país. Eso está siendo revisado por la ONU a través del Consejo de Derechos Humanos, que integran 47 países. Ahora, es el testimonio de una persona, ¿no? Lo que de algún modo empieza a generar toda esta ola informativa. ¿Qué tanta credibilidad o no debe tener una persona? Yo ayer escuchaba a algunos analistas que decían, es que nunca tuvieron que haberle cambiado el nombre, ¿no? Porque su nombre la protegía como tal. Hoy, pues, evidentemente, las bandas criminales, el mismo ejército, buscará de algún modo saber de quién se trata, cómo se trata y bajo qué circunstancias ha declarado a un medio esta persona, esta señora, ¿no? Lo que ha declarado. Evidentemente yo creo que aquí hay algo, ¿no? O sea, la mayoría silenciosa va a creer más en Óscar, en Juan, en Pedro, que en lo que diga Peña y el ejército, incluso lo que diga la Procuraduría o Derechos Humanos a nivel nacional, ¿eh? La mayoría silenciosa no cree en ese tipo de dictámenes. Si ellos quisieran verdaderamente aclarar, digo, seamos honestos, Gabriel, a estas alturas no tenemos un experto en criminalística que nos pueda decir rápidamente si hubo o no algún exceso. No hay un experto en balística que nos determine a qué distancia se disparó, cuál era la trayectoria de una bala. Sí, entonces los que tienen que convencernos son ellos, que ellos muestren las pruebas de balística, las pruebas de las trayectorias, y que nos demuestren a nosotros, que convenzan a la mayoría silenciosa de que efectivamente esta situación no fue así. Ellos tienen las pruebas, nada más tienen que enseñarlas. Ahora, otro elemento importante es que este hecho, lo que se está investigando en Tenango, de aquel secuestro donde participan soldados y la presencia de ellos mismos en las calles, pues lleva otra vez a revisar que la estrategia del presidente Peña no fue de regresarlos a los cuarteles, ¿no? De que no están cumpliendo su papel, y aparte los está arriesgando a que su credibilidad como la última línea de defensa de este país quede en entredicho. Lo decía Javier, la mayoría silenciosa pues difícilmente cree en la autoridad. Ella está viendo, está leyendo que se está cuestionando excesos por parte del ejército y con eso se queda. Efectivamente. Pero entonces ahora volvemos al origen. ¿Tiene o no que estar en este momento de nuestro país el ejército en las calles, como ya lo citabas, como antes lo planteamos? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de enfrentar el crimen organizado en las dimensiones que hoy tiene? Oscar, ¿qué tendremos que esperar? Ahí tendremos que recordar que el presidente dijo que esto iba a ser paulatino y que los iba a ir retirando. Yo no he visto ningún asunto paulatino, no he visto que retiren a un militar, y siento que al contrario, están incrementando. La situación de la delincuencia es muy fuerte, yo siento, y eso no le ha permitido
de alguna u otra manera verdaderamente avanzar en su plan que él prometió, él estableció, de sacar al ejército de las calles de una manera paulatina. Por el otro lado, lo que comentaba Gabriel en el asunto de los medios estadounidenses, de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de seguridad de México, pues digo, evidentemente eso no tiene que ver con esto. Yo no creo que Estados Unidos haya perdido un ápice verdaderamente de decisiones dentro de México. Tiene el plan Mérida, ¿sabes cuántos miles de millones de dólares le destina a México? Sí, claro, y tiene México que dar, que va a tener que opinar. Y tiene que dar México resultados también al Por plan. supuesto, y va a tener que ser valorado en su momento, claro. Y va a tener que enfrentar Peña y decir, ¿saben qué? Esto es lo que entregué, y ellos van a tener que determinar si nos retiran o no apoyos, a final de cuentas. Pero si estamos a merced de un ánimo injerencista norteamericano, de todas maneras, el resultado es el mismo. Estuvo el plan Mérida, está la estrategia de combate al crimen organizado, y al final este tipo de episodios lo único que nos dan es que, sea con Estados Unidos, sea sin Estados Unidos, sea el gobierno antecesor o el gobierno presente, no hay una certidumbre de que se pueda ir avanzando en contra del crimen organizado, ni con el ejército, ni con la marina. Bueno, pero ¿cuál es tu percepción precisamente de eso? Porque evidentemente nos estás cuestionando, pero ahora opina. ¿Cómo ves las calles? ¿Cómo ves tu ciudad? ¿Cómo ves tú el país? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Crees que los deban de sacar? Yo creo que no, yo creo que es la única opción. ¿Y si lo sacas a quién metes? Y si lo sacas a quién metes, es la única opción. La línea de defensa está siendo vulnerada. Está siendo vulnerada. Entonces, evidentemente. La política del presidente, perdón, pero creo que tampoco está funcionando. Está siguiendo los pasos de Felipe Calderón y tantos que se lo criticó en campaña. El tejido social no se está reconstruyendo. Y qué bonita frase. Pero no se está reconstruyendo. Entonces ahora yo creo que deben de cambiar de dirección y verdaderamente decidir qué van a hacer los próximos años, porque ya se vio que en su avance de ahorita pues no han tenido ningún resultado. ¿Tú percibes algo diferente? Bueno, a ver, retomamos el caso. Entonces el caso Tlatlaya es hoy por hoy, digamos, la piedrita más importante que tendrá que sacar del zapato el presidente Peña. Estuvo en la ONU, Derechos Humanos dice que en 6 meses da a conocer cualquier indicio. En 6 semanas. En 6 semanas, perdón, sobre la investigación. El presidente está en la ONU y dice, el país es seguro, y ayer pues ocurre lo del diputado en Jalisco, Tlatlaya aquí, elecciones. Ay. No, me parece que no es un tema sencillo Tlatlaya. Yo creo que la Procuraduría General de la República tendrá que acelerar las investigaciones, dar una respuesta contundente pero real. Repito, el problema no está en México, y el golpe, si es que hubo excesos, va a venir en 2017 cuando la ONU emite las recomendaciones a los 47 países del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y si se comprueba que al final del día se trató de un enfrentamiento y que fue la milicia la que abatió a estos 22 hombres, ¿no? Y mujeres, que también había mujeres, la sociedad va a creer, porque sí nos pasa, ¿no? O sea, yo digo que la sociedad cree, está siendo vulnerada ciertamente el ejército, porque nosotros tenemos una imagen muy buena del ejército, la sociedad, las encuestas así lo demuestran. El problema es que no se debe de permitir, o al menos el gobierno federal no debe de permitir, que siga avanzando esta vulnerabilidad, y que si hay algún exceso se castigue, incluso en derechos humanos, de tal manera que todas esas personas, nosotros queremos que el procurador nos diga qué va a pasar con los militares de Tenango, y queremos saber qué va a pasar en caso de que sean culpables. Pues yo veo más dudas que respuestas, y dices, opino, quisiera tener los elementos para opinar y para no decirle a la gente que me siento inseguro. Oye, ahora, la verdad, Derechos Humanos podrá emitir una recomendación contundente, toral, fuerte, sobre lo que ha ocurrido en Tlatlaya, luego de que esté en juego la viabilidad del señor Ombudsman Nacional en unas semanas más. Derechos interamericanos, sí. Nacional. No, derechos humanos. Yo tengo duda. Ya el ombudsman Raúl Medina, Raúl Plasencia ya dijo que hay una investigación. Sí, dijo que ya dijo que va a entregar en 6 semanas resultados. Eso fue lo que comentó. Y da resultados, pero lo que hemos platicado en esta mesa, ¿qué significan las recomendaciones en este país? Es que ese es el problema. Y al final, si dicen la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si dice que fue un enfrentamiento, ¿a dónde acudimos? ¿Nos vamos a tener a que alguien más nos diga que no lo fue? Yo creo que ni siquiera las recomendaciones de derechos humanos, con todo lo importante que puedan ser, nos están llevando a que el estado de cosas cambie, a que abajo se sienta pues que realmente estamos más seguros, que la presencia del ejército, con todo lo respetable que puede hacer hasta ahora, realmente le ha puesto un alto al crimen.
Esa es la parte que me preocupa, esa es la parte que a ras de tierra no veo que nos esté dando esperanza para una mejoría pronta en este país. Y caso Estado de México, bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos que hacer una pausa y después de esta vamos a darle lugar a un nuevo tiro al blanco, así que